2S-22 Bodana, es un obús autopropulsado con ruedas de calibre 155 mm, estándar de la OTAN, desarrollado en Ucrania. Su prototipo está montado sobre el chasis del camión ucraniano Kravz 6322 con tracción a las 6 ruedas. Cuenta con una cabina blindada y un depósito para 20 proyectiles. El obús tiene un alcance efectivo de 42 km con proyectiles convencionales, y 60 km con proyectiles asistidos por cohetes, según los manuales del fabricante. Puede disparar varios tipos de proyectiles, incluyendo el M982 Excalibur de alcance extendido, a una cadencia de 5 disparos por minuto. A principios de la década de 2010, Tasco Corporation presentó una prueba de concepto para un obús con ruedas de 155 mm destinado al mercado nacional y de exportación. El prototipo de Tasco consistía en un cañón de calibre 155 mm L45, o 155 mm L52, con freno de boca, montado sobre un chasis Kravz 6322 6x6, propulsado por un motor diésel V8 turboalimentado que desarrollaba 265 HP, 198 kW a 3000 revoluciones por minuto. La versión de calibre 155 mm L45 tenía un alcance de 39,6 km, mientras que la de calibre 155 mm L52 tenía un alcance de 42 km, presumiblemente utilizando proyectiles de alto poder explosivo de sangrado de base, GBB. El prototipo tenía una tripulación de 6 personas, y transportaba 16 proyectiles de 155 mm y cargas propulsoras. El sistema podía entrar y salir del combate en un minuto, y también era capaz de disparar 3 proyectiles en 15 segundos. Si bien el chasis carecía de cabina blindada, se incluía un sistema central de regulación de la presión de los neumáticos, que permitía al conductor ajustar la presión de los mismos para adaptarse mejor al terreno. El desarrollo del Bodana, que se remonta a un diseño propuesto para montarse en un camión en 2009, recién comenzaría en 2016. Durante la guerra del Donbass, Ucrania solo tenía un puñado de obuses autopropulsados de largo alcance capaces de disparar y desplazarse para evitar el fuego de contrabatería ruso, como el 2S-19 MSTS, alrededor de 35 antes de la guerra, y los más antiguos 2S-5 Hyacinth y 2S-7 Pion, 13 y 18 en servicio antes de la guerra, respectivamente, lo que subraya la necesidad de más y mejores sistemas de artillería. El suministro de proyectiles de 152 mm de estándar soviético a Ucrania también resultó problemático, ya que Rusia es el principal productor. La elección de un calibre de estándar OTAN se basó en la suposición de que los proyectiles de 155 mm podrían obtenerse de países más afines. El obús se sometió a pruebas de fuego real en 2018, mientras que su primera exhibición pública fue en el desfile del Día de la Independencia de Kiev el 24 de agosto de 2018. El desarrollo casi se detuvo en 2020 debido a dificultades para obtener proyectiles de 155 mm en ese momento, disputas legales entre el gobierno y el fabricante, cancelación temporal de la financiación del programa, y retroceso excesivo que eventualmente se resolvería con la introducción de un freno de boca mejorado. En mayo de 2021 se realizó otra ronda de pruebas de tiro en el campo de entrenamiento de Siro-Gilan. En diciembre de 2021 y enero de 2022 se realizaron más pruebas de tiro en un polígono de la región de Odessa, donde se dispararon 450 tiros a una distancia de 42 kilómetros, superior a la especificada por el fabricante de 40 kilómetros. El ministro de Defensa ucraniano, Oleksiy Reznikov, anunció a principios de 2023 el inicio de la producción en masa de un Bodana mejorado. Dado que Ucrania no podía importar más chasis MAZ 6317 de Bielorrusia, aliada de Rusia, y que el chasis original Kravz 6332 dependía en gran medida de un motor de fabricación rusa, Reznikov sugirió que podrían reemplazarse por un chasis Krazoman de 6 ruedas o un Tatra de 8 ruedas. Inicialmente, los Bodana de producción utilizaban un chasis de camión Tatra 815 7/8x8 con cabina blindada. Militarny informó que los Tatras probablemente se habían comprado para el lanzacohetes múltiple Burevly, que se quedó sin munición durante el primer año de la invasión rusa. A partir de 2025, los Bodana de producción utilizan un chasis Tatra Phoenix 8x8. En diciembre de 2023, Ekonomічna Pravda informó que las fuerzas terrestres de Ucrania ya habían recibido alrededor de 30 Bodanas, y que se estaba desarrollando una versión remolcada. Las primeras versiones de producción del Bodana carecían de algunas características como cargadores automáticos y radares balísticos, que finalmente se incorporaron a los modelos más nuevos. Con el apoyo de la Unión Europea,
La producción del Bodana aumentó de 6 al mes en 2023 a más de 20 en 2025. Según Arsen Zumadilov, director de la Agencia de Adquisiciones de Defensa del Ministerio de Defensa de Ucrania, más del 85% de los componentes del Bodana se producen localmente, y se espera que para finales de 2025 esta proporción aumente al 95%. En julio de 2024, Dinamarca encargó 18 Bodanas y, en septiembre del mismo año, fueron entregados a las Fuerzas Armadas de Ucrania, según el ministro de Defensa danés, Truls Lund Poulsen. Según Norgiske, los activos rusos congelados se utilizaron para financiar el pedido de 1.300 millones de coronas. El 3 de octubre de 2024, se vio por primera vez un prototipo de un Bodana remolcado, montado en el acorazado de un 2 A-36 Jetsin B. El 24 de marzo de 2025, el servicio de prensa de la 47 Brigada de Artillería Separada publicó fotos que mostraban a las tripulaciones desplegando y disparando el obús remolcado. Ucrania fabricó un total de 154 sistemas de artillería en 2024, según el presidente Zelensky. Si bien no especificó los tipos exactos, los analistas militares sugieren que probablemente se incluya el 2S-22 Bodana. Las variantes y prototipos construidos del 2S Bodana son los siguientes. Bodana 1.0 es la versión de producción original, montado sobre un chasis de camión Kraft 632-216x6. El Bodana 2.0 es montado sobre un chasis MAF. Variante mejorada con cabina blindada rediseñada y otras mejoras, incluyendo la capacidad de disparar proyectiles Excalibur estadounidenses. El Bodana 3.0 es montado sobre un chasis Tatra 815-7, equipado con una cabina blindada Checa Puma. Bodana 4.0 es la última versión de producción, montada sobre un chasis Tatra 158 Phoenix 8x8, equipada con una cabina blindada diseñada por la empresa local Gradmore, y que dispone de un sistema de carga semiautomático. El 2P-22 Bodana es una familia de buses remolcados que utilizan el mismo cañón que el 2S-22. Su prueba en acción fue la siguiente. El 25 de febrero de 2022, al comienzo de la guerra entre Rusia y Ucrania, se ordenó a los fabricantes del Bodana destruir el único prototipo para evitar que los rusos lo capturaran. Sin embargo, logró ser retirado de las manos de los rusos, y entregado a las Fuerzas Armadas de Ucrania. El 7 de mayo de 2022, Forbes informó que el prototipo se había desplegado en el frente y disparaba contra objetivos rusos. En junio de 2022, las fuerzas ucranianas en Ucrania continental, según se informa, utilizaron el 2S-22 Bodana para bombardear a las fuerzas rusas en la isla de la Serpiente, ubicada a 35 kilómetros del continente. Esto, junto con ataques con otros sistemas de artillería y drones, provocó la retirada de las fuerzas rusas de la isla el 30 de junio. El 2S-22 Bodana fue adoptado oficialmente por las Fuerzas Armadas de Ucrania el 21 de julio de 2023. Mientras tanto, la fábrica de Kramatorsk logró ensamblar dos Bodanas de preproducción, montados sobre el chasis MAF 6317, para la 57 Brigada Motorizada. Estos entrarían en combate en las regiones de Kherson y Bakhmut. Algunas unidades de la Guardia Nacional y la Policía Nacional, como la 18 Brigada de Sloviansk y la Brigada Liut, también están equipadas con Bodanas. Según el blog de Oryx, el 26 de abril de 2025, se confirmó visualmente que 23 Bodanas habían sido destruidas o dañadas. Las características principales del 2S-22 Bodana son las siguientes. El peso es de 28 toneladas. La tripulación está compuesta por 5 servidores. La cadencia de fuego es de 5 disparos por minuto. El alcance máximo de disparo es de entre 42 a 60 km. El armamento principal es un obús de 155 mm. La planta motriz está conformada por un motor 380 a 420 caballos, 280 a 310 kW, según vehículo. El alcance operativo es de 800 km en carretera, y de 300 km sobre terreno abrupto. La velocidad máxima es de 80 km por hora en carretera.